tranquilo. Dale, dale. Bueno, soy Pablo Correa, periodista científico colombiano. Actualmente trabajo de forma independiente como freelance. Durante 18 años trabajé en el periódico El Espectador de Colombia. ¿Cómo entiendo el periodismo científico? Bueno, para mí el periodismo es uno y es el mismo en todas sus ramas y básicamente las herramientas con las que trabajamos todos los periodistas son las mismas. En lo que nos diferenciamos, pues sí, es el área que cubrimos, los temas a los que decidimos prestarle atención y obviamente eso, bajo el periodismo científico, que lo veo como una gran sombrilla, pues, entran temas de medio ambiente, el periodismo ambiental, el periodismo educativo, periodismo de salud y bueno, periodismo ya de todas las ramas de ciencia como tal. Entonces, para mí es una gran sombrilla, es poner la atención a las instituciones, a los personajes y a los temas que están envueltos en el mundo de la ciencia. Sí, es curioso porque en mi caso, uno de verdad pasa por una facultad de comunicación y le enseñan un montón de cosas, teorías, lo ponen a leer y casi lo que nunca le explican bien es dónde consigue historias y apenas empieza a trabajar, pues esa es la gran pregunta, ¿dónde están las historias? Y el tema en el que yo más, la estrategia quizás en la que más le insistía a periodistas jóvenes que llegaban a trabajar al espectador es en construir una rutina periodística, bueno, no sé, yo le uso ese nombre y es identificar medios internacionales y medios nacionales donde hay periodistas que cubren lo mismo que uno cubre y para saber cuáles son sus agendas, qué tema le están prestando atención. Pero también identificar publicaciones relevantes dentro de las comunidades científicas que uno quiere seguir, ¿no? Eh, para entender cuáles son las preocupaciones de esas comunidades específicamente. Luego las redes sociales pues han abierto un panorama de la posibilidad de seguir individuos, líderes de distintas esferas institucionales, académicas. Entonces yo le digo a los periodistas, identifiquen cosas referentes en todas esas dimensiones y tengan una rutina de visitar esos lugares diaria o semanal, porque es ahí donde uno después de un tiempo, de invertir un tiempo, descubre como un panorama y ve qué es lo que está, de qué se está hablando, cuál es la conversación, dónde hay personajes, dónde hay temas, y algunas de esas cosas van a llamar la atención de uno y por lo tanto de sus audiencias. Y ahí para mí están buena parte de las historias. Otras historias llegan porque si ya uno lleva mucho tiempo, las fuentes mismas lo buscan o llegan correos o le mandan mensajes, pero para mí lo principal es esa rutina. Eh, yo creo, Iván, que en el periodismo, como dice esa famosa frase de no hay camino, sino que se hace camino al andar. Una vez descubierta la historia, pues bueno, es como querer entrar a un bosque, ¿no? Pues entre por algún lugar, entonces eso puede ser, si encontró un artículo de ciencia, es el principio de la historia, bueno, ir a buscar el artículo, la fuente primaria, leerlo. Si es un debate que se está dentro de la comunidad, pues identificar algunos de los personajes y generar una primera entrevista. Si es un artículo de otro grupo, de algún colega, bueno, explorar a ver qué más se ha publicado, como empaparse un poco más del tema. Y ahí va a entender, la misma historia le va a definir qué necesita, si necesita muchas más fuentes escritas, si necesita una combinación, si necesita entrevistar a 2 o a 5 personas, si necesita información de alguna institución. Bueno, va a empezar a recopilar esa información que cree necesaria. Y sí, creo que es muy difícil generalizar. En general, cada historia le va a marcar una pauta diferente ahí, porque los retos de encontrar esa información van a variar mucho, desde cosas que están públicas, en acceso a todo el mundo, y uno simplemente tiene que organizar un poco los argumentos y los datos,
hasta la búsqueda quizás de datos que pueden ser mucho más, sí, secretos, inasequibles. Entonces, pues básicamente sí, yo hago por ahí mi lista de tareas que debo cumplir para tener la información que necesito para hacer un artículo. Sí, ahí diría dos cosas, Iván. La primera es que también tratar claro, el periodismo científico y en general casi que el periodismo latinoamericano se concentra mucho justamente en algo que se acerca a la divulgación de la ciencia. Son las cosas que producen los artículos y la información que producen los científicos, entonces las hacemos reseñas, hacemos una especie de reseña o exploramos esos temas y ahí las fuentes son ellos. Pero también vale la pena advertir que el periodismo científico tiene un espectro mucho más amplio. Los periodistas científicos también nos podemos ocupar del poder dentro de la ciencia, las instituciones científicas, que pueden ser aspectos más políticos de la ciencia, cómo funciona el poder dentro de la ciencia, eh, o la financiación, ¿no? La economía de la ciencia también está ahí. Entonces las fuentes, sí, claro, muchas veces son científicos, pero también muchas veces es el resto del aparato institucional detrás de esto, o la empresa privada, ¿no? Que también tiene innovación o desarrollo científico y tecnológico. Ahora, con respecto a, ya específicamente a tu pregunta de cómo evitar caer en complacencia o tener una perspectiva crítica de la, creo que es algo que uno obviamente no lo va madurando con cada historia que hace, es como un ojo crítico que uno aprende a, después de entrevistar a tanta gente, aprende casi a oler un poquito la misma hype y exageración de los periodistas frente a su propia investigación, los más sensatos, los más tranquilos, los más tímidos, los más... Porque puede ocurrir ambas cosas, un hype de alguien que quiere exagerar lo que hace y también gente que subestima lo que hace. Entonces, la experiencia, pues sí, le va ayudando a uno a calibrar eso, pero yo creería que una obligación o una, pero más que una obligación, una herramienta importante es que en la medida en que como periodistas científicos entendemos mejor las formas de producción del conocimiento científico, casi que la sociología de las comunidades científicas también, o sea, cómo es que se construye, se comparte, se problematiza el conocimiento dentro de la misma ciencia, eso es una forma de blindarse como periodista, porque si uno, de esa manera uno sabe que es un pensamiento, que es una construcción colectiva que ocurre en periodos de tiempo más largos, que nada es definitivo, que hay incertidumbre, que hay crítica. Y como periodista, si tiene esas mismas nociones que las tienen los científicos, pues vas a saber también enfocar su investigación. Ok. Investigaciones a veces que son de complejidad por el manejo de mucha información, además información que es compleja, que no siempre es fácil de interpretar. ¿Cómo manejas eso en cuestiones técnicas? ¿Cómo le ayudas a tus reporteros para que manejen mucha información en términos complejos, la puedan verificar, la puedan procesar y la puedan finalmente plasmar en una historia? Yo creo que la mayor, yo creo que el periodismo en general está bastante constreñido por la forma en que están operando los medios de comunicación hoy. La mayoría de periódicos, radio y televisión, en realidad, creo que el 95% de las veces no es que no le ofrecen a los periodistas la oportunidad de entrar en verdaderas investigaciones. Que la mayoría de periodistas presenten sus trabajos como investigaciones, pues también creo que es una exageración del gremio, porque lo que yo he visto y conozco es que en realidad lo más común es trabajar a-
en periodos muy cortos de tiempo y a mucha velocidad. Eso implica, la mayoría de gente habla con dos, tres entrevistados y la mayoría de notas se hacen así, o sea, no, eso no quiere decir que no existan esfuerzos de investigación periodística grandes, a los que te refieres. Unos que lo que está permitiendo hacer eso son los trabajos colaborativos, muchos periodistas guiados por periodistas de experiencia que entre todos van sumando esfuerzos y organizándose. Los esfuerzos más individuales, y yo soy un defensor de que un periodista no puede permitirse quedar atrapado en las rutinas de sus medios de producción inmediata y debe aprender a trabajar en varios ritmos, debe aprender a, sí, a responder a la coyuntura, a hacer notas en un día, en dos, la nota del domingo, pero a veces cuando descubre que hay unas historias que valen mucho la pena y que son valiosas, esas historias las debe cultivar en sus noches, fines de semana, ratos libres, y pueden ser historias que le consuman 1, 2, 3 meses o más. En esos casos, sin duda, yo no creo que, la verdad, Iván, no, o sea, pues yo no creo que sea algo. La complejidad radica sí en la cantidad de información más que en las herramientas. Las herramientas que seguimos usando son más o menos las mismas, solo que el volumen de la información que se empieza a manejar pues aumenta. El número de fuentes, ¿no? Uno puede entrar en investigación de 10, 15 o más fuentes. Aumenta cómo mantener un cierto control sobre esa información para luego no perder la capacidad narrativa, porque cuando uno tiene dos, tres fuentes y unos datos, pues arma una historia muy fácil, la construye una estructura narrativa. Cuando se mete en procesos de 3, 6 meses o más, el riesgo de perder una continuidad narrativa también se vuelve compleja. La organización de la información, obviamente a mí me ha pasado, cuando hago una historia de un día, de una semana, yo tenía un cuaderno de notas y en 20 páginas anotaba. Cuando se pasa uno al otro, exige más orden, exige crear, en mi caso, una carpeta en Drive, una carpeta con subcarpetas, subcarpetas con documentos, todo muy marcado. De pronto llevar una línea de tiempo, llevar un cronograma, llevar una lista de fuentes, o sea, escribir y plasmar mucho más la misma metodología con la que se está empezando para no extraviarse, porque comienza uno y en 6 meses no se acuerda lo que hizo ahorita. Entonces, yo creo que apunta más a esos mecanismos, pero la verdad, eso es bastante escaso, creo yo, en estos días. Eh, Pablo, háblame un poco del impacto en tu experiencia de tantos años en El Espectador, un periódico importante en Colombia, el impacto del periodismo de ciencia, el periodismo especializado en la conversación social, en la audiencia. ¿Qué experiencias tienes? ¿Cuál fue tu, cuál dirías que es la descripción? ¿Hay un impacto? ¿Es leído el periodismo? ¿Aporta a esa conversación? ¿O de pronto se cuentan las historias pero no hay un receptor? Pues yo comenzaría por un testimonio muy personal. Cuando yo entré al periódico El Espectador en el 2004, estamos hablando de un periódico fundado en 1887. En ese momento no había nadie que se autodenominara ni periodista ambiental ni periodista científico. Yo llegué a eso por azar. Empecé a hacerlo sin saber que eso tenía un nombre. Cuando me retiré 18 años después, había una sección con 8 personas que se declaran periodistas ambientales o periodistas científicos. Quedó gente ya formada para asumir el rol de editor. Entonces, solo para tomar como muestra un periódico nacional como El Espectador, ahí ocurrió un impacto, un cambio. Cuando yo entré era la última página del periódico. Cuando salí 18 años después, a estos periodistas les dan la oportunidad de que sean portada, de liderar procesos internos. A nivel nacional, eh, para mí hay unas señales muy importantes de que, no, y esto no se lo estoy atribuyendo ni a mi trabajo ni al espectador, sino al momento y a una suma de factores que quién sabe bien cuáles están ahí. Hoy hay varias universidades que han creado revistas de divulgación de ciencia. Yo tengo por ahí identificadas unas
6 o 7 universidades, a veces las mismas facultades de comunicación, han creado una maestría de periodismo científico en Colombia, muchos cursos y diplomados, la misma Fundación Gabo, que es una fundación dedicada a periodismo, a fomentar el periodismo, está abriendo unas ramas de periodismo de ciencia en los festivales culturales, tanto en la Feria del Libro, en el Hey Festival, en estas cosas, comienzan a abrirse espacios de conversaciones sobre temas de divulgación y de periodismo de ciencia. Entonces, para mí todas esas son señales de que una comunidad que está floreciendo. Y en cuanto al impacto, también ahí sí tengo cifras y es que en la mayoría de medios siguen sin abrir espacios para periodistas de ciencia. La mayoría de directores o editores generales piensan que la gente no lee eso, están subestimando a su propia población. La realidad, en los últimos años que estuve en el periódico que tenía acceso, digamos, a data de Google Analytics, la sección nuestra, que se llama Vivir, que aglomeraba esos temas, era la más leída del periódico. O sea, llegó a ser más leída que política. Entonces, lo cual es una señal de que hay una sociedad, y a mí eso no me extraña si pensamos en los niveles de expansión que ha tenido la educación superior. La educación superior, en nuestros países, el porcentaje de personas con maestrías, doctorados o con grados de educación superior y en ciencia y en muchas áreas es enorme y por lo tanto eso es un público que aprecia esos temas. Pablo, ¿cuáles serían los componentes de una buena historia de periodismo de ciencia? ¿Qué elementos identificas tú como hilo conductor, como editor, cuando te das cuenta que hay una historia muy sólida y que de alguna manera pues, tendrá un impacto diferente? Pues esa es una buena pregunta. A mí, el tipo de quizás de historias de ciencia que más me gustan es cuando, cuando un trabajo de un investigador o de un grupo de investigación desafía creencias de la sociedad o convicciones de la sociedad o, o convicciones también políticas, ¿no? Cuando aparece algo que alguien logró construir los datos y los argumentos para desarmar convicciones que tiene una población o sacar a la luz problemas que estaban ocultos. Entonces, no sé, pienso rápidamente en bueno, el asbesto. Entonces, se está subestimando el papel del asbesto en una comunidad y esto están usando el asbesto en algún tipo de productos y un investigador logra unir los puntos y demostrar eso y uno como periodista puede entrar a usar esa investigación y complementarla además con las historias de vida, con el problema social, etcétera. Para mí esas me parecen muy, más allá de las de divulgación, es decir, la máquina de ciencia y todos los grupos que constantemente están investigando, descubriendo algo y lo podemos documentar, esas historias que impactan mucho las esferas sociales o económicas o políticas, me parecen historias fascinantes. Sí, yo creo que es esa, porque recuerdo una recuerdo una que tuvo mucho impacto en Colombia y yo fui a entrevistar por otra razón distinta a una investigadora química, una química muy reconocida y que tiene fama pues internacional. Y al final de la conversación para la que yo iba, ella había estado enferma y me empezó a contar ya en la conversación informal que le habían recomendado tomar unas pastillas, unas cápsulas de caléndula, y cuando ella las empezó a tomar, empezó a sentir unos efectos raros como gastrointestinales, y le dio curiosidad y mandó a analizar esas pastillas en su propio laboratorio y descubrió que aunque las vendían como pastillas naturales de caléndula, en realidad tenían corticoides. Y entonces ella luego, como buena científica, tomó una muestra, o sea, hizo una muestra aleatoria bien tomada en distintas farmacias del país y tenía la información, aún sin publicar incluso, de que estaban vendiendo esas pastillas con corticoides o era
antiinflamatorios, no esteroides, ya no me acuerdo. Eso es un problema enorme porque y esa medicina es muy popular en Colombia. Miles de personas lo tomaban creyendo que se curaban con caléndula, una confianza en un producto natural, en realidad se están dejando de sentir dolor porque tienen un analgésico potente escondido, que además reacciona, mucha gente es alérgica a ese, entonces mucha gente debió morir o enfermarse muy grave pensando que tomaba caléndula. Y entonces conectar, sacar esa historia de ahí, contar la historia de la empresa, ir a entrevistar al tipo que estaba haciendo esa trampa. Bueno, Qué buena historia. ese para mí son las historias de ciencia como más, porque al final también uno está sintiendo que ayuda en términos de salud pública, o sea, eran cientos de personas que no, o sea, muchos debieron, yo creo que hubo gente muerta, eso no es fácil de establecer en retrospectiva, pero murió gente por tomar eso, otros muy enfermos, en fin. Voy a cortar esto y ya vamos a la última pregunta que tiene que ver con cómo mensaje para reporteros nuevos, cómo entrarle a la profesión, cómo encarar a un editor para abrirse la puerta con tus historias, ¿no? Y más que con el título, cómo llegar con una historia, con un editor. Pero déjame ponerle pausa porque no quiero que se me vaya a cortar esta grabar, tercera parte. Y esto, Pablo, dirigiéndote al estudiante joven, recién egresado o ya reportero que empieza su carrera, ¿cuál sería el consejo para especializarse en ciencia, salud, medio ambiente, para llegar con editores, para buscar generar un periodismo de calidad en estos temas? Bueno, yo creo, Iván, que hay varios valores que yo resaltaría en alguien que quiera seguir esta senda del periodismo científico y el periodismo en general. Una, al menos en nuestros países, es que va a exigir algo de aguante y de perseverancia, porque lo más probable es que empiecen a sufrir esas estructuras empresariales que son un poquito crueles porque exigen demasiado tiempo, porque los explotan, porque los salarios son bajos, porque dan con jefes malos que los pueden sabotear, porque entonces aguantar en ese sistema ya es difícil y poder hacer una carrera periodística va a depender de sobrevivir a eso. Para muchos, hay unos que tendrán el camino fácil, pero y también he visto a muchos buenos periodistas con la curiosidad y el deseo de ser periodistas claudicar ante eso. Entonces, eso creo que es una advertencia, consejo que tendría. Otro también, he visto mucha gente que se desvía o pierde, se queda en el camino porque traiciona un poco su curiosidad, traiciona un poco al mismo periodismo, entonces a los 2 años que llevan de experiencia o tres, les ofrecieron un cargo que sí, ganan un poco más aparentemente al principio, pero entonces se van a hacer otra tarea y lo que se pierde es el proceso de formación, porque uno no, ni nace aprendido ni compra la formación de periodismo científico en la universidad, ni en un diplomado, ni nada, sino es haciendo. Entonces, ese haciendo exige, en mi opinión, aguantar un ciclo, porque el primer año de periodista pues, está desubicado, apenas está. Luego vienen unos 2 o 3 años de hacer muchas historias, mucha práctica, conocer las fuentes, conocer el sector. Y luego ya viene como un periodo de madurez a los 4 o 5 años de estar haciendo eso en el que aprende a descubrir historias valiosas, aprende a hacer un periodismo más maduro y ahí es donde se vuelven más maduros y productivos los periodistas, pero muchos no llegan hasta ahí porque se desvían. Entonces aguantar un poco esas circunstancias, saber navegarlas. Dos, ser un poco paciente consigo mismo, su formación, o sea, aprender es haciendo. Y la curiosidad, también a veces veo muchos periodistas que, o sea, no sé qué es lo que los motiva, pero no es la curiosidad de aprender. Y los periodistas de ciencia los ven, los buenos, que es que así tengan 20 años en este oficio,
les muestras algo, al igual que a los buenos científicos, y inmediatamente se les despiertan las preguntas, la curiosidad, quieren escribir sobre eso. Entonces, mantener también, y eso de nuevo es algo que creo que podemos compartir con los científicos, una curiosidad de niño ante el mundo y ante la sorpresa de descubrirlo, porque la ciencia y toda esa comunidad de científicos son eso, son personas ante curiosidad del mundo, y compartir esa curiosidad alimenta y mantiene vivo el espíritu de querer hacer periodismo científico.